Todos arrancando un nuevo bloque, una nueva hora informativa, saludando siempre a los que se van sumando a nuestras mañanas, cumpliendo con los principales títulos, pero arrancando con grandes entrevistas. Exactamente, Adri, porque vamos a arrancar justamente con entrevistas este bloque y el gusto de saludar a Marcelo Lescano. Él es economista y nos va a estar contando, le vamos a estar preguntando de todo en realidad sobre la economía de nuestro país. Marcelo, bienvenido, muy buenos días. Buen día, Adriana, buen día, Gastón, ¿cómo están? Bueno, un gusto poder dialogar con vos, Marcelo, en nuestro programa. Bueno, como decía, bastante para preguntarte, porque la verdad que la economía argentina da siempre que hablar y para preguntar. Y lo primero que yo quiero consultarte es hacer referencia, bueno, a lo que es esta disparada del dólar blue, del riesgo país, que expliques un poco cómo se da esta cuestión. Bien, sí, la verdad que el dólar siempre es noticia en Argentina, ¿no? Sobre todo en esta parte del año y en el segundo semestre siempre es difícil. Hay famosas frases de hay que pasar el invierno, ¿no? Así que medio que venimos repitiendo hace muchísimo tiempo esto que vemos ahora. La verdad que acá vemos una descoordinación entre la política fiscal, es decir, la política del Estado Nacional, y lo que es la política monetaria, ¿sí? La que lleva a cabo el Banco Central. Durante estos primeros meses del año, el Banco Central vino aumentando fuertemente la tasa de interés para tratar de evitar esto, ¿no? Pero desde el lado del gobierno el gasto sigue aumentando y la verdad que se vuelve insostenible el aumento de la deuda en pesos, porque el gobierno tiene cortado la deuda en dólares, entonces lo que viene haciendo es aumentar su deuda en pesos, pero en la última colocación de mayo y abril ya se sintieron, ¿sí?, ciertos movimientos en el mercado en el cual los inversores dejaron de demandar los bonos en pesos del gobierno y empezó la dolarización, ¿sí? Las carteras de los fondos empezaron a dolarizar y eso hizo que el dólar financiero rápidamente suba. ¿Sí? En las primeras semanas tuvimos un dólar financiero mucho más alto que el dólar blue y ahora con el correr de las semanas se están acercando un poco las posiciones, ¿no? Pero fíjate que en diciembre la tasa Badlar, es decir, lo que pagaban los plazos fijos al millón de pesos, por encima del millón de pesos, estaban en 34% anual y hoy están en 50% anual, ¿sí? O sea, tenemos un aumento de tasas considerables, pero el gobierno sigue aumentando el gasto y eso deriva en una fuerte demanda de financiamiento en pesos que no logra cubrir, digamos, y tampoco los inversores quieren financiar tanto el tesoro porque si no hay una corrección, ¿cómo van a pagar la deuda, no? Marcelo, pero también hay, qué sé yo, un cuidado muy grande por parte de la mayoría de los argentinos con respecto al valor que tiene el peso y tal vez esa necesidad de, si tenemos pesos, comprar dólares o en invertir en algo que, bueno, no pierda el valor que tiene como lo venimos sintiendo con nuestra moneda actual. Exactamente. Hoy la inflación es un flagelo mundial, ¿no? Si miramos en España tienen 10% interanual de inflación, Estados Unidos están con un 8,5% interanual de inflación. La verdad que el mejor resguardo en este contexto son activos reales. Los argentinos sabemos muy bien esto, es por eso que mucha gente invierte en propiedades, ¿no? Acá donde el mercado de capitales no está la gente invierte en acciones. Lo cierto es que un aumento de las tasas de interés a nivel mundial pone en jaque cualquier inversión, ¿sí? Para remontarnos en la historia, para encontrar algo similar a lo que estamos viviendo hoy en Argentina y en el mundo, prácticamente tenemos que ir a los 70, a los 80, donde había alta inflación en los países subdesarrollados y una inflación elevada en los países desarrollados, ¿no? En este contexto, fíjate que lo mejor que funcionan son las fuentes, digamos, las empresas de energía, ¿sí?, las derivadas del petróleo y empresas de oro, ¿sí? Entonces, incluso al que tiene una propiedad hoy solamente le sirve solo apenas para resguardar algo del capital, ¿no? Porque una propiedad te rinde 2% anual en dólares si lo pones a alquilar. Entonces está un poco complicado el panorama también para los inversores.
Marcelo, y a ver, si la gente que nos está mirando del otro lado tiene un pequeño ahorro y dice, ¿qué hago con este ahorro en peso? No quiere que la plata se quede allí y pierda valor por justamente producto de la inflación. ¿Qué es lo que conviene hoy en día? ¿Comprar dólares o, como vos decías, las tasas están altas, poner en un plazo fijo? Mira, el riesgo de hiperinflación hoy en Argentina es muy elevado. El dólar es un refugio de valor de corto plazo, ¿sí? En el corto plazo te puede servir en Argentina para mantener un poco de valor porque fíjate que en esta escalada de los dólares en esta semana seguramente los precios no van a ajustar automáticamente por la suba del dólar. De hecho, el dólar venía retrasado respecto de los precios. Tenemos inflación de 6% en febrero, en marzo, y el dólar estaba quieto, ¿no? Entonces, el dólar por ahí puede servir en el corto plazo como para mantener un poco. Las tasas de interés están elevadísimas, como decíamos, pero eso es porque justamente hay un miedo terrible a que esto se encadene, que lleve a un escenario aún peor, ¿no? Fíjate que los bonos en pesos ajustados por inflación te están dando prácticamente una tasa del 100%, ¿sí? Entonces, todo depende del caso particular. El plazo es fundamental en el momento de la inversión. Si vos haces un horizonte de inversión de largo plazo, por ahí te conviene buscar una acción de valor, ¿sí? Empresas, por ejemplo, si pueden recurrir al mercado de capitales, empresas que tengan baja deuda, que tengan buenas ganancias. En Argentina se pueden comprar empresas que de otros países, ¿sí? Para salir un poco del riesgo argentino, y también te permite cubrirte de los vaivenes del tipo de cambio, porque si compras un CDR, cuando sube el dólar, sube tu posición, cuando sube la empresa también, y aparte te pagan dividendos en dólares. Marcelo, sabemos que el dinero cada vez se rinde menos, alcanza para comprar menos cosas, pero ¿tenemos que perder las esperanzas o tenemos que, pensar que todo va a solucionar, que el tiempo va a arreglar la situación que estamos atravesando y seguir adelante? Con la mano en el corazón y siempre con la verdad esa respuesta. Mira, Argentina en esta debe ser una de las crisis más largas que vivimos. En el mercado se preguntan cuándo va a empezar la recuperación, ¿sí? Ahora como que estamos en el piso, hay mucha angustia, digamos, por parte de la gente, pero el futuro, digamos, es prometedor, ¿no? Porque la situación que venimos con unos salarios en dólares muy bajos en comparación a la historia. Fíjate que prácticamente estamos en salarios similares a los del 2003. Entonces hay mucho para modificar, para crecer, ¿sí? En el mientras tanto, obviamente la gente tiene que hacer su tarea de tratar de administrarse lo mejor que pueda, buscar precios, ahorrar y cuidar los ahorros, como decían ustedes, ¿no? Buscar un instrumento que te permita que eso que ahorraste con sacrificio porque dejaste de consumir algo que querías, te permita consumir algo igual o mayor en el futuro, ¿sí? Para eso la política de inversión es crucial. Marcelo, te quería consultar con respecto al dólar blue que hablábamos hoy. Sabemos que es un dólar que se ha disparado casi a 240 en estos días. Pero a la vez es un dólar ilegal, pero que sabemos que forma parte de nuestra economía y de nosotros. Y uno ve que a pesar de este aumento, de ser un dólar ilegal, los precios aumentan igual. Digamos, ¿por qué se da esta cuestión? Bueno, vos cuando tenés un mercado muy regulado como es el mercado de cambios, surgen estas cuestiones, ¿no? En toda economía donde existe control de precios existe un mercado alternativo. Y este es el caso del dólar. Vos en Argentina tenés más de 7 mercados de dólar. Fíjate, el importador paga un dólar de 125, el exportador recibe un dólar de 80. Si vos te vas al exterior y compras con tarjeta, pagás otro dólar. Si compras en la bolsa, pagás otro dólar, ¿sí? Eso porque no existe un mercado único y libre de cambios. Entonces, la gente al buscar este activo, que es un activo que nosotros lo utilizamos como reserva de valor, en situaciones de inflación moderada como es esta, porque en situaciones
de alta inflación, o sea, de más del 100%, ya se transforma en un instrumento de cambio. Compramos cosas ya con dólar, entonces el dólar, como decíamos, es el refugio de corto plazo de la gente y rápidamente donde hay una necesidad surge un mercado, ¿sí? Y además, Marcelo, también, porque en esta semana escuchamos, se disparó el dólar blue y se disparó el riesgo país. Y muchas veces la gente nos pregunta, che, ¿qué es el riesgo país? Para que expliques un poco y también la gente entienda y entendamos todo también. Sí, uno cuando habla del riesgo país, por ahí piensan que el país va a volar por el aire o algo así. En realidad, el riesgo país es un índice nomás que es la inversa de los precios de los bonos, ¿sí? De los bonos soberanos, de los bonos del gobierno, ¿sí? Cuando los precios de los bonos bajan, ¿sí? En el mercado, los bonos en dólares, cuando el precio de los bonos en dólares baja, el riesgo país sube. En realidad es el riesgo de no pago, ¿sí? Es el riesgo que el gobierno no cubra sus deudas, entonces a eso se le llamó el riesgo país. Sí, pero en realidad, para que la gente entienda, es el riesgo de insolvencia e iliquidez del Estado Nacional. ¿Sí? Bien, Marcelo. Bueno, claro, la explicación un poco para entender, porque la verdad que uno, a ver, lamentablemente con la economía argentina y por los tiempos que vivimos, la gente vive también esta incertidumbre, digamos, dentro de todo lo que va a pasar, y además también, bueno, sufre obviamente esta diferencia que hay por ahí entre lo que gana y lo que es la inflación, que mes a mes sigue creciendo. Así es, así es. Sí, en los meses de marzo y de abril, en estas primeras etapas, registramos los índices más altos de inflación, ¿no? Que tiene que ver un poco con la demanda de dinero. El dinero es como todo activo, ¿no? Como todo bien de la economía, está sujeto a los vaivenes de la oferta y la demanda. Y eso es lo que más o menos quería hacer el Banco Central, controlar la demanda, por eso aumenta la tasa de interés, para que la gente deje quietos sus depósitos en los bancos, den menos crédito, ¿sí? Eso hace que la velocidad del dinero no aumente y por ende los precios tiendan a bajar, pero como te decía al principio, ¿no? Si no hay una coordinación entre la política fiscal, es decir, lo que gasta el gobierno, y la política monetaria, difícilmente llegamos a una convergencia en este contexto inflacionario. Acá lo que prima es que el gobierno tenga una buena administración de los recursos del Estado y que trate de bajar ese gasto público que no para de subir. Marcelo, ¿y qué medidas deberían tomar desde el Ministerio, justamente desde el Ministerio encabezado por Martín Guzmán, el Ministerio de Economía, para, bueno, según lo que estás diciendo, no están haciendo muy bien la tarea desde el Gobierno Nacional? Bueno, ¿cómo debería actuar o qué medidas debería anunciar Martín Guzmán, bueno, para mejorar un poco la situación de la Argentina? Mira, la tarea o la actividad que deberían realizar es la que hace cualquier persona en la administración de su casa: priorizar gastos. El gobierno se mueve como que tiene recursos infinitos, ¿no? Y la verdad que no le alcanzan los recursos, pero los gastos siguen aumentando. Entonces hay que priorizar gastos y mostrar que el gobierno está comprometido en encauzar la finanza del Estado, ¿no? Eso es lo que está generando mucha preocupación en el ambiente, porque a pesar de que los recursos del Estado vinieron aumentando fuertemente en este año, en el 2021, digamos, los gastos los vienen haciendo muy por encima de esos ingresos. Entonces eso genera preocupación y la verdad que necesitamos, digamos, los operadores del mercado, todos necesitan que el gobierno muestre un camino donde hay racionalidad en la administración del Estado. Marcelo, ha sido un gusto dialogar con vos en nuestro programa, agradecerte la comunicación y que tengas un buen jueves. Gracias, Gastón, gracias, Adriana, un saludo. Muchísimas gracias. Te hacía entonces la palabra del economista Marcelo Lescano, bueno, dándonos